Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. Tal vez una forma renovada de ver la realidad, Agenda Joven. Comienza esta edición ya preparándonos para lo que son las fiestas patrias, fin de semana largo, por lo tanto hay que hablar de los temas nuestros, de la cultura e identidad nacional. Luego de una semana bastante dura, iniciamos este capítulo. Había un señor que siempre me decía, qué bueno los chiquillos que van a tu programa. Lo veo siempre. Me lo decía Zapito Livingston, lo veía siempre. No le gustaba tú nomás, pero... Oye, claro, el tiro. Ya saludemos a nuestros panelistas, obviamente son de la casa. Don Pablo Ortúzar, bienvenido. Muchas gracias. Por acá don Nicolás del Valle. Gracias, Pablo. Muy bienvenido por allá, Claudito Alvarado. Claudio Alvarado, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien. Y don Julio Sarmiento. Hola, ¿qué tal? ¿Ves? La cultura y la identidad nacional se ha perdido o no se ha perdido. ¿A qué se refiere con cultura y identidad nacional? Mira, Francis Fukuyama dice: cultura, características distintivas de una sociedad, conjunto de obligaciones morales recíprocas internalizadas por cada miembro del grupo. Esos hábitos y reglas dan los miembros de una comunidad razones para tener o no tener confianza mutua. ¿Ustedes sienten que, primero, hay identidad chilena como tal? Y no me refiero al hecho de bailar cueca o de comer empanadas, sino que el hecho de sentirse con una idiosincrasia propia chilena y de sentirse orgulloso de esa. Pablo. Ahí hay que ver bien qué vamos a entender por cultura, porque en verdad efectivamente hay un sustrato normativo y valorativo, si uno quiere, que es compartido en buena medida y que tiene que ver con nuestro pasado. Eso es una forma, una idea de lo que podemos entender por cultura. Y si entendemos eso por cultura, efectivamente hay una cultura nacional. Ahora, otra cosa es toda esta idea de la identidad nacional y de los elementos que la conforman y que si uno se tiene que sentir orgulloso o no, eso ya es otra discusión. Pero yo en general no pensaría que hay un déficit cultural en Chile o algo así, si es que pudiera existir eso. ¿Tú? Sí, mira, yo creo que hay una cuestión importante que hay que pensar, que en el fondo la identidad hay que tratar un poco de desustancializarla. O sea, la identidad no es una esencia petrificada, siempre igual, inmutable. La identidad va cambiando, y en ese sentido creo que sí, que los jóvenes tienen una suerte, una identidad nacional, pero esa identidad, por cierto, que va cambiando, tiene que ver con ciertas prácticas y no solamente se puede identificar, como tú decís, con el tema de encumbrar un volantín o cumplir con ciertos hábitos, por ejemplo. Yo creo que la identidad nacional es performativa, va cambiando, se va transformando. Y sí, me parece que sí, hay una identidad nacional. Ahora yo creo que me gustaría plantear algo a la mesa. Es que esta identidad, tal como lo decía Pablo, tiene ciertas cuestiones, digamos, normativas, principios, valores, ciertas obligaciones con la comunidad, finalmente. Y uno ve, por ejemplo, ahora que estamos ya comenzando el 18 de septiembre, ¿cierto?, de toda esta semana, ciertas obligaciones que tenemos que cumplir. Por ejemplo, el tema de la bandera, ¿no? Es interesante eso. Bueno, si cumplimos obligaciones en este punto, también deberíamos cumplir obligaciones en otros puntos, ¿no? Tal vez. Y eso es interesante, cómo la identidad nos pone en juego con una obligación con la comunidad. Creo que eso es una buena cosa. ¿Cómo lo ves tú, Julio, en el sentido de esto lo que se llama las obligaciones con la comunidad? ¿Qué es la comunidad y en qué medida nos sentimos solidarios con respecto a todos los demás, a todos los que podríamos decir que son chilenos? No, mira, yo creo que hay efectivamente un tema cultural que es transversal a toda la sociedad. Pero esto no necesariamente uno lo puede valorizar como bueno o malo. Yo creo que es una realidad y uno se da cuenta de eso, es muy patente. A mí en particular, yo no nací en Chile, yo vivo en Chile hace como 10 años. Me llama la atención cómo he ido asumiendo con el transcurso del tiempo una serie de características que son propias de lo que es la identidad chilena. Me tocó viajar el fin de semana pasado a Argentina y nos juntamos los chilenos a carretear ahí en San Luis, donde nos llamaba la atención que en el escenario de partida el animador estaba haciendo chistes, contando chistes, y nosotros decíamos, si estuviéramos en Chile,
la talla sería una mina bailando y todos gritando poca ropa, Claro. poca ropa. No había nadie piscoleando, no había nadie curado dando jugo en el escenario, no había nadie haciendo un montón de cosas que nosotros empezamos a echar de menos, porque es el contexto en el cual nosotros vivimos. Claro. Ahora, si eso nos une más o nos divide más, yo creo que no es el punto todavía. El punto es que existe algo que es transversal. Lo típico que es típico chileno, el carácter que sea con los chistes, la introversión también. Todos los argentinos, todos los uruguayos saltaban, bailaban con las místicas, y nosotros cada vez que había que salir al escenario nos escondíamos. Me tocó hacer una palla, lo que ¿Ya? fue muy chistoso porque me sentí muy bien. ¿Se puede contar o no? ¿Qué cosa? La ¿La palla. palla? No, porque ni siquiera rima. con eso con eso la hicimos. Así que con esto quiero decir, efectivamente existe algo que caracteriza transversalmente a la sociedad chilena, que caracteriza a la juventud chilena. Ahora pudiéramos entrar más en detalle a valorizar qué tanto eso es instalado o no, de acuerdo también a ciertos intereses políticos, económicos, sociales, qué tanto eso es bueno o es malo, pero efectivamente este país tiene un sello que está presente en toda en todo su segmento, yo creo que incluso socioeconómico de la población. Yo estoy de acuerdo, yo creo que en general es bastante patente que hay, como decía Pablo, uno puede distinguir planos, pero ciertamente hay un pasado común y en consecuencia hay cuestiones que quizás están arraigadas hace mucho tiempo, también otras cosas van mutando, pero claramente yo concuerdo con Julio, uno puede ir a cuestiones quizás más triviales, más del día a día, y hay ciertas características o cualidades bien marcadas, al menos obviamente en el entorno que uno se mueve más próximamente, digamos. Si uno a su vez entra a dividir en ciertas regiones, ciertas zonas tienen a su vez otras cosas más características, pero nada, hay un carácter común que yo creo que ciertamente se puede distinguir. Lo interesante es entrar a distinguir, como también decía Julio, qué cosas de esas nos parecen buenas, cuáles son mejorables. Pero dime una cosa, cuando uno ve, uno de los temores, por ejemplo, que hay en Isla de Pascua es la pérdida de la cultura y del idioma, porque ha llegado una cantidad de gente del continente a vivir tremenda. Aquí nosotros empezamos a ver en los jóvenes a lo mejor cada vez menos rasgos aparentes de lo que es la identidad nacional. Me refiero, sobre todo a la gente más joven, toda la gente que se viste de una forma que viene desde afuera, que a mí me llama la atención, a lo mejor viene desde adentro, pero yo lo veo así, sino que esta posibilidad de lo que se llama la globalización es una amenaza a la identidad nacional. No, pero yo creo que eso es una perspectiva demasiado conservadora, usando el término conservador en su mal sentido, digamos. Porque la gracia de la cultura es que justamente es generativa, digamos, son dinámica, son ciertos principios normativos a partir de los cuales se pueden generar distintas formas y que a su vez procesan distintas formas. Entonces, no es que en el fondo sigue siendo chileno de otro modo, esa es la gracia. Y entonces no hay por qué tener miedo a ir incorporando elementos de otras culturas, de otras civilizaciones, en la medida en que esos elementos van a ser incorporados de un modo que es armónico. Digamos. Yo en general concuerdo con Pablo, Hay un punto pero que tiene Pablo ahí que es interesante. Sí, no, muy cortito. Efectivamente, yo creo que no hay que tener una aversión a priori a incorporar todo tipo de o alguna cosa nueva, pero lo que sí yo encuentro como interesante advertir es que, como se decía, nosotros sí tenemos un pasado común, o sea, la comunidad que hoy día es Chile no surge de la nada, no nace ayer, y en ese sentido yo creo que hay ciertas cuestiones que es importante cultivar justamente de manera de entender desde dónde venimos, cómo se ha construido lo que es hoy día Chile, y yo en ese sentido sí me parece que puede estarse dando, al menos en amplios sectores que no tienen acceso quizá a conocerle, un cierto déficit, o sea, de qué es lo que ha tenido a Chile en el día de hoy. Pienso, no sé, en cierta, y esto se relaciona con otras cosas que hemos hablado acá, como cierta ignorancia cívica, que también se puede aludir al tema histórico, o sea, yo creo que ahí hay una cuestión que sí es importante preocuparnos y que nos debería importar. Yo creo que conocer mejor la historia de Chile y cómo hoy día estamos donde estamos permite justamente valorar más y mejor lo que hoy día tenemos y al mismo tiempo proyectar de mejor manera el futuro. Yo ahí creo que hay un punto interesante a debatir. En relación a lo que decías tú, con lo que ha pasado con la pérdida, por ejemplo, de identidades indígenas, con lo que ha pasado con la pérdida de idioma, hay acá un fenómeno que al menos es patente en dos ámbitos. Uno, la educación. La educación que en este país tiene un rol de dominación y de contención del acceso de los sectores más vulnerados a las herramientas que le den
fortalecimiento o le den movilidad social. En el caso de la población mapuche ha sido nefasta en términos de que ha resignificado y ha implicado una serie de imposiciones de elementos externos sobre la cultura mapuche que le ha hecho perder su riqueza, y en el fondo lo que ha buscado es amoldarla a el formato que es dominable desde el modelo económico, desde el modelo de desarrollo, desde el modelo político que se les impuso a ellos incluso por la fuerza. Y en el término de la salud también esto es relevante. Existe una preeminencia en Chile de un modelo positivista y un modelo biomédico que es una construcción occidental, digamos, de cómo concebir la salud y cómo concebir la enfermedad, que contrasta fuertemente con las realidades de los pueblos originarios, con las realidades, lo conversamos un poco antes del panel, de Chiloé, de la gente que ha viajado al sur, puede ver que esto es muy patente, y existe también una suerte de imposición, o al menos de descalificación, de toda la vivencia que puede significar para ellos el proceso de enfermedad, de toda la significación que puede tener para ellos la salud, de todo lo que puede ser la experiencia y la construcción ellos mismos de su cuerpo, de su entorno sanitario, de su ambiente, etcétera, que choca de plano con el modelo positivista. Y acá hay un juego también de fuerza, con lo cual se impone a costa de que no calce una serie de concepciones que no van con lo natural que debiese ser reconocer estas identidades propias, reconocer estas realidades locales y asumirlas como tal. Eso es algo que todavía está muy pendiente en Chile y que es una deuda importante. Sí, yo creo que hay que hacerse cargo también de lo que dice Julio, en el sentido de que pensar la nación implica también pensar la relación entre culturas, y no solamente entre culturas digamos, frente a frente de manera horizontal, sino más bien una relación entre culturas dominantes y culturas minoritarias. Uno podría citar el caso, bueno, tú decías la Isla de Pascua, él decía el caso, bueno, del pueblo mapuche, pero uno podría, bueno, seguir hablando, ¿no? Lo importante acá es que si la cultura está en transformación, si la cultura son prácticas y no solamente principios y no solamente valores, significa también que se va renovando, y por lo tanto uno podría poner en cuestión la visión tradicional que uno tiene de la nación. Y esto es interesante. ¿Cómo entramos a este problema? Me parece a mí que uno ya tendría que comenzar a pensar una idea de nación, una idea de un Chile que se relaciona de una manera mucho más hospitalaria, pensar la hospitalidad y no solamente la tolerancia como principio rector de las relaciones con otras culturas minoritarias, por ejemplo. Me parece que hace falta esa visión no solamente en el discurso político, sino también en el sentido común. Creo que hay que pensar un poco más en una cultura abierta hacia la diferencia, en que afirme la diferencia y que se piense siempre como heterogénea, diversa, distinta internamente, que no sea simplemente, como ya lo decíamos, y creo que eso estamos un poco de acuerdo, el encumbrar un volantín, bueno, ir a la fonda, etcétera. Esos principios identificadores, me parece que la cultura, bueno, dista un poco de eso. Más bien lo común de la cultura es precisamente lo que nos hace distintos, y ese es otro concepto distinto, cultura. Claro, pero ahí a mí, es muy interesante lo que decía Julio, porque efectivamente Chile tiene como dos grandes principios rectores, dos grandes momentos culturales, si uno quiere. Uno es nuestra identidad la más tradicional, que surge justamente del encuentro de españoles e indígenas. Nosotros sí tenemos una cultura mestiza. Rara vez lo reconocemos, como la cultura es algo que está en el plano de la presencia. A veces es muy difícil darse cuenta lo mucho que hemos heredado, digamos, de esta unión, que Pedro Morandé llama, digamos, una cultura barroca. Y la otra es la visión positivista de la Constitución de la República del siglo XIX, que tiene que ver efectivamente con una perspectiva positivista, cientificista, y con las guerras nacionales, primero con la guerra de independencia, luego con las guerras contra contra Perú y Bolivia, que fueron 2 veces, digamos. Y esto en el fondo son esos dos ejes los que han ido moldeando principalmente nuestra perspectiva como nación. Y por eso yo encuentro importante justamente el si queremos avanzar en términos culturales, partir por reconocer lo que somos y de dónde venimos. Pablo lo decía, efectivamente, muy rara vez reconocemos que nuestro origen es de 2 mundos. En verdad son muchos mundos los que se encuentran, pero efectivamente una cultura mestiza, 2 grandes macromundos, por llamarlo así, los españoles y los nativos de acá. Y nosotros en general tendemos a ignorar eso. Son muy pocas las personas que son conscientes de que ellos derivan de un origen mestizo, y yo eso lo encuentro bastante importante, porque eso permite entender muchas de las cosas que han pasado de cara al futuro. O sea, insisto, si es que no entendemos dónde están los principios constitutivos de lo que hoy día es Chile, malamente se puede llegar a avanzar los términos que ¿Cuál es el rol que tiene que tener? Porque en este tema sensible, tan importante, ¿cuál es el rol que debiera tener la autoridad, el Estado, para poder mantener una cultura e identidad? ¿Para qué? Para poder saber en el fondo con quién estamos tratando.
para poder identificar cuál es la idiosincrasia nacional, cuáles son las necesidades de crecimiento espiritual y más allá del crecimiento material. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol del Estado y en qué se ha equivocado? A ver, acá yo iría a otro enfoque, para que nos pongamos a discutir un poco también. Yo creo que la construcción cultural es un proceso activo, donde intervienen elementos de interés político, ideológico, económico. Y hay una frase que viene un poco del marxismo que dice que viene más de Gramsci, más bien, que las ideas dominantes son las de la clase dominante. Existe en Chile una serie de ideas que están enquistadas en lo que nosotros llamamos cultura, que tienen que ver con el individualismo, que tienen que ver con el deseo de competencia, que tienen que ver con el exitismo y una serie de otros modelos de comportamiento que son absolutamente funcionales al sistema en términos de que promueven la visión capitalista de la sociedad, la visión utilitarista e individualista, que desde la familia busca generar un proceso de movilidad social a veces a costa del resto, y por eso somos un país poco solidario, por eso somos un país poco cohesionado, por eso somos un país de poca vida civil y poca vida cívica en general, y yo creo que esto hay que primero entenderlo y después hay que combatirlo. Yo creo que la construcción de identidad nacional no puede estar vinculada a las herramientas de dominación y no puede, y tiene que emanciparse de los instrumentos que ha utilizado el Estado, como es la educación, como es la salud, como es la Constitución, etcétera, para instalarnos esa concepción de mundo. Y yo creo que ese proceso está vivo y está activo en todo el cuestionamiento que ha habido a raíz de lo que ha sido el movimiento en Chile y esta conflictividad de los últimos años. Yo creo años. que hay que distinguir, así que yo lo felicito. No, yo creo que hay que distinguir dentro del discurso que dice Julio, quizás después Pablo también va a aportar algo en ese sentido, porque obviamente cuando uno enuncia esas categorías en modo general se suelen fácilmente mezclar peras con manzanas. Yo separaría por lo pronto tres cosas. En primer lugar, obviamente, Julio habla de una perspectiva marxista, de una inspiración de izquierda, como obviamente él lo reconoce y lo promueve, y esa tendencia en general tiende a ver en el derecho y en la generalidad de las estructuras sociales una opresión, pero que hay que distinguir bien cuál es la intensidad, cuál es el nivel de qué estamos hablando. Después, en segundo lugar, Chile, como a nivel de identidad o de cultura, no surge en 1980 con el tipo de modelo de desarrollo que se ha experimentado los últimos 20 años, 30 años, a partir de lo cual efectivamente yo creo que algunos de los rasgos que enuncia Julio se pueden comprender o estar de acuerdo en que son negativos, pero otros no. O sea, hay que matizar. Yo creo que hay que tener cuidado, porque la identidad nacional surge hace mucho tiempo, y se viene construyendo con muchos años de historia. ¿Cuántos años tiene Santiago? O sea, Chile no surge ni hace 20 años, ni hace 200 años. Y lo último, y el arbitrio del mercado en este caso, porque según lo que yo le entendí a Julio, en el fondo es dejarlo para que incluso la cultura sea manejada desde el mercado. Hay un tema importante que esa distinción la hacen Carlos Cousiño y Eduardo Valenzuela en un libro que se llama Politización y Monetarización en América Latina. En el fondo, nosotros desde el año 30 más o menos, hasta el año 70 y algo, vivimos un periodo en el cual se ensayaron distintos modelos de desarrollo, en el cual se quería planificar desde el Estado, desde el sistema político, la cultura. Y fracasaron rotundamente, uno detrás de otro. Y la monetarización lo único que hace es poner un medio, que es el dinero, a disposición de las personas. Entonces, y eso no tendría por qué afectar la cultura. Yo creo que sí lo afecta, pero no trata de defender el capital ya. Yo creo que sí lo afecta, pero no. A la vuelta voy a poder hablar porque ya se empezó a poner... Se pone entretenido. Sí, se empezó a poner triángulo. Pausa y ya estamos de vuelta en Agenda Joven. De vuelta en Agenda Joven. Parece que siempre nos encontramos a veces con las mismas dicotomías, que finalmente, y obviamente en la cultura también la forma o la ideología también influye directamente en cómo nos vemos a nosotros mismos como país, qué normas nos damos para convivir, y qué compromiso adquirimos los unos con los otros. Tú estabas observando, entonces quiero que bajes del Olimpo. Claro. Y lleva a los niños a tierra. Sí, mira, es interesante el debate, porque es un debate que no solamente se da acá en el panel, sino también se da en el punto de vista académico y también en el sentido común. Por un lado, hay ciertas posturas que sostienen que la cultura es un lugar de encuentro. Yeah. Que la televisión, ponte tú, o sea, la gente, los televidentes que están ahora, se están encontrando, viendo la televisión, ¿ya? Mientras que por otro lado, hay otras lecturas que dicen, no, la cultura es un punto de encuentro, pero también un punto de relaciones de poder. Disposición de una cultura sobre otra, de una visión sobre otra, de una ideología, como muy bien decías tú. Y yo creo que hay que detenerse en eso, porque sobre todo cuando estamos pensando no cualquier identidad, la identidad nacional y remite al pasado y también a un mito
de la nación, ¿ya? Hay un mito que tiene el Estado, una cierta forma de construcción, ciertos próceres, ciertos ritos, ciertas liturgias del poder. El 18 de septiembre no es sino una gran liturgia, ¿ya? Y creo creo que hay que pensar esa cuestión, ¿no? Yo en ese sentido estoy con Julio. Yo no creo, eso sí, que la cultura sea una imposición de clase, ¿ah? O sea, es decir, que detrás de la cultura, bueno, hay una imposición económica, si tú quieres, o un fundamento económico. Pero sí creo que en la cultura, por cierto que sí, refleja ciertas imposiciones de poder, y ahí lo podemos ver en el mito. No es de los ricos sobre los pobres necesariamente, es una cuestión transversal que cruza la sociedad. Bernardo Higgins versus Manuel Rodríguez, ¿me entendí? Claro. Ese es uno de los problemas, si tú quieres. El problema es un gran discurso, un gran mito nacional que se impone sobre otros mitos que están ahí en recovecos, que están muy escondidos, que aparecen de repente, pero que no logran constituirse en una liturgia, en un gran rito nacional que sea televisado y que las autoridades lo hagan suyo. Pregúntate tú, ¿cuáles son los mitos, cuáles son los discursos que hacen para sí las autoridades? Y ahí te das cuenta que no es cualquiera. Una cosa, ¿cuál es la diferencia en el enfoque cultural que pudiera tener un gobierno de izquierda versus uno de derecha? Ya. Te voy a responder. Siempre me agarra espalezado que no te voy a responder, pero deja hacerme cargo, responder desde lo que dice Nicolás. Nosotros en el primer bloque en general, me parece que, al menos yo, cuando estábamos hablando de cultura e identidad nacional, justamente lo hacíamos en esa perspectiva de mezcla, ¿cierto? Sí. De qué es lo que ha constituido a Chile como tal, desde dónde venimos. Me parece que uno también puede entender cultura, y me parece que más apunta hacia donde hablaba el último término Nicolás y también la última intervención de Julio, y que no es en lo anterior, como el modo en el cual nos representamos las cosas, cómo entendemos la realidad y a partir de eso cómo nos relacionamos. En ese sentido, yo creo que obviamente la manera de entender así la cultura, o sea, más allá de las representaciones artísticas, pero tampoco quedándonos en el pasado, sino como esta manera de entender las cosas y relacionarnos, obviamente que es distinta a la perspectiva que se tiene en un gobierno de derecha y de izquierda y a su vez cuáles son las ideas matrices que tienen. Y en lo práctico. En lo práctico. Yo creo, a diferencia de Pablo, que efectivamente el tipo de modelo de desarrollo que ha tenido Chile durante los últimos años, obviamente que afecta esta manera de entender las cosas. Yo creo que hay una repercusión, cuestiones que hoy día se hablan como eslogan y que se pueden bajar. Esto del ciudadano consumidor, la persona que está preocupada solo en su ámbito particular, yo creo que sí hay una afectación directa. Yo creo que en ese sentido un gobierno tradicional de derecha podría entender las cosas de una perspectiva que no hay bienes comunes y etcétera. Pero lo que sí encuentro importante es que no es que una perspectiva de izquierda necesariamente sea buena o vaya a garantizar libertades, más bien al contrario, o sea, ahí puede haber niveles de opresión mucho peores. Entonces, aquí no estamos en la Guerra Fría, no es el dilema de derecha o izquierda entendido de modos tradicionales. Entonces, por eso es que yo encuentro que si hay algo de mito, es justamente en el discurso de Julio también, cuando dice que acá en el fondo casi que allá están los buenos y acá no sé qué. Ojo, sí, el discurso de izquierda también implica una cierta opresión y la sociedad, no solamente en Chile, conoció el impacto de los socialismos reales. Entonces acá no es tan fácil la cosa, porque si bien el modelo que tenemos hoy día sí impacta, y yo creo que no es indiferente, no es que haya que votarlo ni que se esté derrumbando como algunos deliran por ahí. No es tan fácil. Yo voy a estar de acuerdo quizá contigo. Efectivamente creo que lo que tú decís tienes razón. Hay elementos, y por eso los mitos deben ser siempre revisados. Hay un límite, obviamente, pero la crítica del mito es importante, justamente porque todos los intentos autoritarios, especialmente las ideologías totalitarias como el comunismo o el fascismo en Chile, que están, digamos, ahí dando vuelta, se han tratado de posicionar discursivamente a través de mitos. Uno de ellos fue el mito de la raza, y ahí está el libro de Nicolás Palacio, Raza Chilena, que pretendía que la mezcla entre mapuches y visigodos había sido una especie de raza superior que podía conquistar América. Otro, luego está el mito portaliano, que construye Alberto Edwards. Y también está el mito de la izquierda, que en buena medida lo parte construyendo un historiador muy interesante, que es Hernán Ramírez Necochea, quien distorsiona a Balmaceda hasta convertirlo en una especie de Lenin del pasado, digamos, en su libro. Y luego hoy día Gabriel Salazar, que intenta construir un mito para generar violencia que él considera buena, que considera positiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado efectivamente con esta falsificación y con la mitificación. Y eso debe estar sometido a la crítica constante de la academia y en el fondo sujeto a la honestidad intelectual. Julio. Mira, para destruir mitos, yo creo que no hay nada más totalitario en el mundo que el mercado.
que la ideología de mercado. El mercado está calando en lo más profundo de las relaciones más individuales, al nivel más micro de que uno pueda desgranar la sociedad, están las relaciones de mercado instaladas. La ideología de mercado es lo que implica... No, pero ¿qué? Es lo que vivimos en Chile, pero no voy a caer en eso ahora. El mercado, como concepción de la sociedad, como organización social, como medida o tasa de las relaciones sociales, es profundamente totalitario, porque no hay absolutamente ningún refugio en el cual uno pueda abstraerse del mercado para establecer relaciones que tengan que ver con una forma de concepción distinta. ¿Y cuál es la gracia que tiene este mercado a pesar de ser totalitario? Que la tecnología, a mitad del siglo pasado, le permitió dominar y hacerse totalitario a pesar de la diversidad. Entonces, antes que para poder dominar había que homogenizar a la sociedad, utilizar banderas, mitos, discursos, construcciones, estéticas que fueran unificantes, hoy día, para hacerlo, basta con utilizar la tecnología, mantener la diversidad, mantener la desunión y eso establecerlo a través de relaciones del mercado que le da la posibilidad de mantener una dominación sin homogeneizar. Yo no entiendo, ¿a qué te refieres? Ahora, pero ¿cuál es el contenido de esto? ¿Dónde está algo así como el cuaderno rojo del mercado? Espérate un poquito, muchacho. Pero, a donde quiero llegar. Ese es el punto central de lo que estáis diciendo, sí, porque si es que no hay una ideología de mercado, que sean ciertos principios que tienen que ser aplicados y la sociedad tiene que ser obligada a seguirlo, no habría una ideología de mercado, estaría ahí simplemente, porque el mercado en el fondo es la monetarización de las relaciones, es un medio, es un lenguaje, el dinero, nada más. Entonces, yo creo que no es una ideología. Tú estás pretendiendo equiparar una ideología como es el marxismo o el comunismo, que es algo que se impone desde el Estado y que pretende darle una forma determinada a las relaciones sociales, con algo que justamente no es coercitivo respecto a las relaciones, sino que es simplemente un medio de comunicación, como el dinero. El mercado está consagrado también en la Constitución, está consagrado en las leyes, el mercado tiene una ideología que tiene que ver con ciertos valores y el mercado está asociado a ciertas concepciones también de mundo, a ciertos dogmas que están establecidos como realidad, como que la competencia asegura la calidad, como que el Estado es ineficiente, como que el dinero es un buen medidor de las relaciones sociales, como que pagar por más asegura mejor calidad, etcétera. Son todos mitos construidos como correlato ideológico de la ideología de mercado, que está establecida a ciertos valores también calmados, que tienen que ver con la competencia, que tienen que ver con la libertad. Versus de vuelta en este programa previo a Fiestas Patrias, bien discutido, bien zapateado. Oye, ¿qué significa Chile para cada uno? ¿Cómo lo percibe? Vamos contigo, Nico. ¿Cómo percibo yo o cómo creo que perciben los jóvenes Chile? ¿Cuál es la pregunta? Las dos cosas. Mira, yo creo que en general los jóvenes perciben Chile como una cuestión, como un sentido de pertenencia, como se sienten parte de una comunidad. Y creo que no tienen muchos cuestionamientos de, bueno, ¿qué significa para mí Chile? Simplemente son parte. Creo que la comunidad tiene que ver con eso un poco también. No mucho cuestionarse de dónde pertenezco, cómo se constituye mi identidad. Para mí, ¿qué es Chile? Para mí, Chile es algo que hay que criticar. Chile le falta crítica, yo creo, y creo que es bueno también las discusiones que se mantienen en programas como estos, donde jóvenes discuten sobre temas políticos, sobre temas culturales. Ahora, creo que los jóvenes están pensando en un Chile que está más allá de la Guerra Fría. Y yo creo que eso es una cuestión importante que hay que pensar. O sea, no es aquí el mismo cuadro que hay antes. Creo que precisamente, por ejemplo, un tipo como Julio o la gente que él representa, si que piensa en el comunismo, no está pensando en el comunismo de imponer una visión desde el Estado o algo por el estilo. No está pensando en los socialismos reales, por ejemplo. Y creo también que, por otro lado, quienes creen en una economía libre tampoco están pensando en un capitalismo fordista de producción en masa y de manera brutal y sin derechos laborales, etcétera. Creo que no es ese el problema. Y bueno, creo que estas fechas, bueno, nos convocan a pensar un poco, pasémosla bien y veamos un poco en lo que estamos. ¿Qué pasa en Chile? En Chile también es un modo de vida, en el sentido que nosotros hemos heredado tres tradiciones muy potentes, digamos, y que las tres en su mejor versión son libertarias. Una es la española, otra es la indígena, y especialmente la mapuche, es una cultura tremendamente libertaria. Y por último, la experiencia del liberalismo, que tiene dos etapas. Muchos dicen que esto fue un experimento de los años 70, y lo que es falso. Nosotros tuvimos banca libre a mediados del siglo XIX. Uno de las personas que trae Manuel Montt a organizar la economía nacional es Marcel Corcel Senuil, la sala 10 o 11 de Derecho de la Chile.
tiene su nombre, y él fue el primer profesor de economía política en Chile. Y ahí se funda también una tradición de la libertad política y de la libertad económica. Yo creo que estos tres elementos en su mejor versión son muy potentes, y eso se suma cierta sensación, cierta melancolía, cierta sensación de aislamiento. Chile siempre ha sido descrito como un país que se siente como una isla, un poco por la cordillera y el mar al otro lado, y además una especie de catástrofe constante, que también nos da una identidad muy fuerte y muy apegada a lo esencial. Generalmente se nos olvida hasta que llega un terremoto, hasta que algún desastre nos lo recuerda. Julio. Yo creo que Chile es un país que está despertando, que está dándose cuenta de que no tiene que seguir con la cabeza baja frente a modelos impuestos, frente a concepciones de mundo que no responden a intereses mayoritarios, frente a visiones totalizantes respecto del endiosamiento de ciertas cosas como el mercado, como el valor, como la competencia, como el lucro, y que está con la capacidad cada vez más evidente de tomar las riendas de su propio destino nuevamente, de empezar a través de exigir mayor participación, decidir por sí mismo, de a través de exigir la restitución de ciertos derechos, poder dotarse de las capacidades de realmente optar a ciertas libertades que hoy día en la práctica son negadas por las posibilidades de acceder a las condiciones que las hagan posible, que a través de lo que se está pidiendo hoy día en las calles, de lo que la gente se está dando cuenta que se merece, que es necesario que tenga, que tiene que volver a retomar, tiene horizontes yo creo que bastante ambiciosos respecto de transformaciones de fondos, respecto de posibilidades de escenarios nuevos, y eso es un Chile que en el cual a mí me gusta vivir, con el cual yo me siento involucrado y el cual yo quiero apoyar que finalmente consiga estos triunfos y consiga estos cambios necesarios. Yo creo que en el origen de Chile está efectivamente una sociedad mestiza. Como chilenos nos falta reconocer el aporte de la cultura indígena, particularmente de los mapuches, que en general se habla en lo que es nuestra patria. También nos falta mucho valorar y reconocer lo que está detrás de la tradición española que está en los orígenes de Chile. Efectivamente hay una cultura católica, un cristianismo que está muy presente y sin el cual no se entienden gran parte de las instituciones que hoy día existen, en el cual se le debe mucho. Chile es una naturaleza maravillosa, se ha hablado poco de eso sí. No tiene que ver tanto con la obra de los hombres, con el don del creador, pero los paisajes que hay en Chile, lo hablábamos también antes de partir el programa, o sea, lo que es las Torres del Paine, por poner un ejemplo, entre muchos otros posibles, el cual yo tuve la oportunidad de estar en el verano, no conocía. Hay tantos parajes maravillosos que también aprovechamos poco y que también tienen que ver a su vez, pareciera ser con muchas de las características que tenemos como sociedad. Yo creo que Chile, en tercer lugar, ha sido más bien un lugar bastante afortunado porque han habido muchas personas de élite entendidas como privilegiados, aquellos que han recibido más, que han estado dispuestos a trabajar por el país, a sacarlo adelante. Y yo creo que en ese sentido eso nos haría bien conocer un poco más de la historia de los grandes hombres de Estado, hombres públicos que han habido, como llamaba atención a la élite de hoy día. ¿Cuántos hoy día no piensan más que en el título que van a sacar, lo que van a ganar, y no piensan qué pueden hacer por el país? En ese sentido hay una larga tradición de hombres públicos muy importante, y se puede conocer desde la vida de los primeros, de Pedro de Valdivia, hasta un santo como Alberto Hurtado, lo que fue Arturo Prat, su vida personal, cómo vivía por el resto. No sé, hay tanto que también yo creo que es muy importante. Y finalmente, yo creo que Chile es una tremenda oportunidad, pero que esa oportunidad requiere un compromiso público importante, porque hay problemas muy serios, las discusiones que han habido de algún modo lo manifiestan, y ahí yo creo que nuevamente hay que hacerse cargo. Oye, padres de la patria, ¿qué para ti los padres de la patria? Porque se ve como una figura muy mitificada. Y cosa que es buena y es mala. Es buena porque se le mantiene en un sitio de respeto, pero es malo porque uno piensa que tenían características que cualquiera de nosotros puede que no tenga para nada. Y a veces las circunstancias de la historia son las que nos convierten en seres trascendentes en ese sentido. Yo entiendo, mira, pensar en identidad nacional implica pensar el Estado, ¿ya? En la academia se le habla de Estado-Nación, ¿ya? Yo entiendo que todo Estado-Nación, todo Estado necesita un mito y necesita ciertos próceres de la patria, ¿ya? Pero soy más bien crítico de eso. Creo que se sacraliza mucho las figuras. Me parece que muchas veces no resisten crítica y deberían hacerlo. Me parece que son íconos que pueden ser importantes para la cultura chilena, pero que también hay que cuestionar y hay que también repensar, si tú quieres, disputar un poco el lugar de los próceres. Pareciera que, yo recomiendo a la gente que está viendo una obra muy buena de una compañía que se llama La Pato Gallina, El Lúcer de la Muerte, que inspirada en Manuel Rodríguez. Y eso es interesante también, el rol que tiene y cómo trata un poco de criticar por un lado el mito y tratar de presentar una alternativa distinta al mito. Y yo creo que eso es lo que habría que hacer. Oye, se me acaba el tiempo. ¿Qué vas a hacer para esta fiesta patria tú? Voy a ir a la chingana de los abrazos.
en el Parque O'Higgins, que es con la que auspicia el Partido Comunista. ¿Tú qué haces? Y aprovecha a recomendar el libro El Tiro, que se me está yendo. En principio me quedo en Santiago con la familia, con mi polola, y recomiendo, hablando justamente de los orígenes de Chile y de una visión distinta que muchas veces no se conoce, que también es susceptible a ser sometida a crítica, pero que hay que conocer, Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena de Jaime Izaguirre, para refrescarnos un poco nuestros orígenes. Saber lo que está detrás. Quiero recomendar Guerreros Civilizadores, Política, Sociedad y Cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico. Es de Carmen McEvoy, una historiadora peruana de primer nivel, y nos puede un poco aclarar y hacer, justamente para poder hacer autocrítica de lo que fue la invasión a Perú en el proceso de la guerra. Yo recomiendo un libro de Daniel Chetnilo, también de Editorial UDP, Pretensión Universalista, la teoría social, que habla mucho de la idea de nación, nacionalismo. ¿Cómo se llama el libro? Pretensión Universalista de la teoría social. Yo voy a cambiar la recomendación que tenía pensada, un libro rojo para Lenin, de Roque Dalton, que es un poeta que se hizo guerrillero y que habla un poco de la pertinencia de las ideas de Lenin para la realidad de Latinoamérica en el contexto de los 60, pero que fueron para derribar estos mitos y estas caricaturas que de repente se nos achacan a nosotros a la izquierda, y tener una idea realmente sensata de lo que es la izquierda, de lo que son sus pensadores y lo que es la pertinencia de estas ideas en el contexto latinoamericano, que son de sentido común, que son de perogrullo y que son cosas que dan respuesta para muchas de las problemáticas que hoy día estamos teniendo como sociedad. Todo guerrillero de saber. Sucio pesado. Y si igual tiraste piedra cuando era justo Juan Gómez Milla. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos, por supuesto, felices fiestas patrias. Felicidades. Pasarlo bien. No manejar si va a tomar, o no tomar si va a manejar. Hasta la próxima semana. Sí, Mejor no manejar nomás. Mejor no manejar. Y además con el precio de la benzina, es mejor no andar en auto. Muchas gracias. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile. De vuelta en este programa previo a Fiestas Patrias, bien discutido, bien zapateado. Oye, ¿qué significa Chile para cada uno? ¿Cómo lo percibe? Vamos contigo, Nico. ¿Cómo percibo yo? ¿Cómo creo que perciben los jóvenes Chile? ¿Cuál es la pregunta? Las dos cosas. Mira, yo creo que en general los jóvenes perciben Chile como una cuestión, como un sentido de pertenencia, como se sienten parte de una comunidad. Y creo que no tienen muchos cuestionamientos de, bueno, ¿qué significa para mí Chile? Simplemente son parte. Creo que la comunidad tiene que ver con eso un poco también. No mucho cuestionarse de dónde pertenezco, cómo se constituye mi identidad. Para mí, ¿qué es Chile? Para mí, Chile es algo que hay que criticar. Chile le falta crítica, yo creo, y creo que es bueno también las discusiones que se mantienen en programas como estos, donde jóvenes discuten sobre temas políticos, sobre temas culturales. Ahora, creo que los jóvenes están pensando en un Chile que está más allá de la Guerra Fría, y yo creo que eso es una cuestión importante que hay que pensar. O sea, no es aquí el mismo cuadro que hay antes. Creo que precisamente, por ejemplo, un tipo como Julio o la gente que él representa, si que piensa en el comunismo, no está pensando en el comunismo de imponer una visión desde el Estado o algo por el estilo, no está pensando en los socialismos reales, por ejemplo. Y creo también que, por otro lado, quienes creen en una economía libre tampoco están pensando en un capitalismo fordista de producción en masa y de manera brutal y sin derechos laborales, etcétera. Creo que no es ese el problema. Y bueno, creo que estas fechas, bueno, nos convocan a pensar un poco, pasémosla bien y veamos un poco en lo que estamos. ¿Qué pasa de Chile? En Chile también es un modo de vida, en el sentido que nosotros hemos heredado tres tradiciones muy potentes, digamos, y que las tres en su mejor versión son libertarias. Una es la española, otra es la indígena, y especialmente la mapuche, es una cultura tremendamente libertaria. Y por último, la experiencia del liberalismo, que tiene dos etapas. Muchos dicen que esto fue un experimento de los años 70, y lo que es falso. Nosotros tuvimos banca libre a mediados del siglo XIX. Uno de las personas que trae Manuel Montt a organizar la economía nacional es Marcel Corcel-Senuil, la sala 10 o 11 de Derecho de la Chile, tiene su nombre, y él fue el primer profesor de economía política en Chile. Y ahí se funda también una tradición de la libertad política y de la libertad económica. Yo creo que estos tres elementos en su mejor versión son muy potentes, y eso se suma cierta sensación, cierta melancolía, cierta sensación de aislamiento. Chile siempre ha sido descrito como un país que se siente como una isla, un poco por la cordillera y el mar al otro lado,
y además una especie de catástrofe constante, que también nos da una identidad muy fuerte y muy apegada a lo esencial. Generalmente se nos olvida hasta que llega un terremoto, hasta que algún desastre nos lo recuerda. Julio. Yo creo que Chile es un país que está despertando, que está dándose cuenta de que no tiene que seguir con la cabeza baja frente a modelos impuestos, frente a concepciones de mundo que no responden a intereses mayoritarios, frente a visiones totalizantes respecto del endiosamiento de ciertas cosas como el mercado, como el valor, como la competencia, como el lucro, y que está con la capacidad cada vez más evidente de tomar las riendas de su propio destino nuevamente, de empezar a través de exigir mayor participación, decidir por sí mismo, de a través de exigir la restitución de ciertos derechos, poder dotarse de las capacidades de realmente optar a ciertas libertades que hoy día en la práctica son negadas por las posibilidades de acceder a las condiciones que las hagan posible, que a través de lo que se está pidiendo hoy día en las calles, de lo que la gente se está dando cuenta que se merece, que es necesario que tenga, que tiene que volver a retomar, tiene horizontes yo creo que bastante ambiciosos respecto de transformaciones de fondos, respecto de posibilidades de escenarios nuevos, y eso es un Chile que en el cual a mí me gusta vivir, con el cual yo me siento involucrado y el cual yo quiero apoyar que finalmente consiga estos triunfos y consiga estos cambios necesarios. Yo creo que en el origen de Chile está efectivamente una sociedad mestiza. Como chilenos nos falta reconocer el aporte de la cultura indígena, particularmente de los mapuches, que en general se habla en lo que es nuestra patria. También nos falta mucho valorar y reconocer lo que está detrás de la tradición española que está en los orígenes de Chile. Efectivamente hay una cultura católica, un cristianismo que está muy presente y sin el cual no se entiende en gran parte de las instituciones que hoy día existen, al cual se le debe mucho. Chile es una naturaleza maravillosa, se ha hablado poco de eso sí. No tiene que ver tanto con la obra de los hombres, con el don del creador, pero los paisajes que hay en Chile, lo hablábamos también antes de partir el programa, o sea, lo que es las Torres del Paine, por poner un ejemplo, entre muchos otros posibles, el cual yo tuve la oportunidad de estar en el verano, no conocía. Hay tantos parajes maravillosos que también aprovechamos poco y que también tienen que ver a su vez, pareciera ser con muchas de las características que tenemos como sociedad. Yo creo que Chile, en tercer lugar, es, o ha sido, más bien, un lugar bastante afortunado porque han habido muchas personas de élite entendidas como privilegiados, aquellos que han recibido más, que han estado dispuestos a trabajar por el país, a sacarlo adelante. Y yo creo que en ese sentido eso nos haría bien conocer un poco más de la historia de los grandes hombres de Estado, hombres públicos que han habido, como llamado la atención a la élite de hoy día. ¿Cuántos hoy día no piensan más que en el título que van a sacar, lo que van a ganar, y no piensan qué pueden hacer por el país? En ese sentido hay una larga tradición de hombres públicos muy importante, y se puede conocer desde la vida de los primeros, de Pedro de Valdivia, hasta un santo como Alberto Hurtado, lo que fue Arturo Prat, su vida personal, cómo vivía por el resto, no sé, hay tanto que también yo creo que es muy importante. Y finalmente, yo creo que Chile es una tremenda oportunidad, pero que esa oportunidad requiere un compromiso público importante, porque hoy día hay problemas muy serios, las discusiones que han habido de algún modo lo manifiestan, y ahí yo creo que nuevamente hay que hacerse cargo. Oye, padres de la patria, ¿qué para ti los padres de la patria? Porque se ve como una figura muy mitificada. Y cosa que es buena y es mala. Es buena porque se le mantiene en un sitio de respeto, pero es malo porque uno piensa que tenían características que cualquiera de nosotros puede que no tenga para nada. Y a veces las circunstancias de la historia son los que nos convierten en seres trascendentes en ese sentido. Yo entiendo, mira, pensar identidad nacional implica pensar el Estado, ¿ya? En la academia se le habla de Estado-Nación, ¿ya? Yo entiendo que todo Estado-Nación, todo Estado necesita un mito y necesita ciertos próceres de la patria, ¿ya? Pero soy más bien crítico de eso. Creo que se sacraliza mucho las figuras. Me parece que muchas veces no resisten crítica y deberían hacerlo. Me parece que son íconos que pueden ser importantes para la cultura chilena, pero que también hay que cuestionar y hay que también repensar, si tú quieres, disputar un poco el lugar de los próceres. Pareciera que, yo recomiendo a la gente que está viendo una obra muy buena de una compañía que se llama La Pato Gallina, El Lúcer de la Muerte, que inspirada en Manuel Rodríguez. Y eso es interesante también, el rol que tiene y cómo trata un poco de criticar por un lado el mito y tratar de presentar una alternativa distinta al mito. Y yo creo que eso es lo que habría que hacer. Oye, se me acaba el tiempo. ¿Qué vas a hacer para esta fiesta patria tú? Voy a ir a la chingana de los abrazos en el Parque O'Higgins, que es con la que auspicia el Partido Comunista. ¿Tú qué haces? Y aprovecha a recomendar el libro El Tiro. Yo se me está yendo. En principio me quedo en Santiago con mi familia, con mi polola, y recomiendo hablando justamente de los orígenes de Chile y de una visión distinta que muchas veces no se conoce, que también es susceptible de ser sometida a crítica, pero que hay que conocer, Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena de Jaime Izaguirre,
para refrescarnos un poco nuestro origen. El hispanismo. Saber lo que Yo está detrás. quiero recomendar Guerreros Civilizadores, Política, Sociedad y Cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico. Es de Carmen McEvoy, una historiadora peruana de primer nivel, y nos puede un poco aclarar y hacer, justamente para poder hacer autocrítica de lo que fue la invasión a Perú en el proceso de la guerra. Yo recomiendo un libro de Daniel Chernilo, también de Editorial UDP, Pretensión Universalista de la Teoría Social, que habla mucho de la idea de nación, nacionalismo. ¿Cómo se llama el libro? Pretensión Universalista de la Teoría Social. Yo voy a cambiar la recomendación que tenía pensada, un libro rojo para Lenin, de Roque Dalton, que es un poeta que se hizo guerrillero y que habla un poco de la pertinencia de las ideas de Lenin para la realidad de Latinoamérica en el contexto de los 60, pero que fueron para derribar estos mitos y estas caricaturas que de repente se nos achacan a nosotros a la izquierda, y tener una idea realmente sensata de lo que es la izquierda, de lo que son sus pensadores y lo que es la pertinencia de estas ideas en el contexto latinoamericano, que son de sentido común, que son de perogrullo y que son cosas que dan respuesta para muchas de las problemáticas que hoy día estamos teniendo como sociedad. Todo guerrillero de saber. Sucio pesado. Y si igual tiraste piedra cuando era el troncito Juan Gómez Milla. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos, por supuesto, felices fiestas patrias. Pasarlo bien. No manejar si va a tomar, o no tomar si va a manejar. Hasta la próxima semana. Sí, Por no manejar nomás. Mejor no manejar. Y además con el precio de la benzina, es mejor no andar en auto. Muchas gracias. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.